Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema Principios de la sucesión agraria moderna en México. No se puede entender el tema de la sucesión agraria moderna a nivel nacional en toda su dimensión, en su contexto, en su fondo respecto al fundamento, incluso en su forma en relación al trámite que se debe hacer ante el Registro Agrario Nacional o ante el Tribunal Agrario y los efectos que generan si desconocemos o ignoramos los principios que rigen la sucesión agraria, que por cierto es muy distinta a la sucesión en materia del derecho familiar. Son muchas las consultas que plantean en donde traen un enfoque o un entender basado en el derecho familiar. La sucesión agraria, siempre he dicho, se cocina aparte. Bien, para ponernos en contexto y a manera de introducción, es muy importante entender que la justicia, incluyendo la materia agraria, se rige, se administra, se imparte por parte de las autoridades y se ejecuta, ya en sentencia, basado principalmente en los principios y, en este caso, en primer lugar, por los derechos humanos que establece la Constitución Federal de los Estados Unidos mexicanos. Asimismo, en esa primer categoría pueden estar los convenios y tratados en materia de derechos de los que México es parte en la comunidad internacional, en especial aquellos pues que abordan el tema de los derechos humanos. En un segundo plano están las leyes o códigos secundarios o accesorios o reglamentarios de lo que es la Constitución Federal. De hecho, en la sucesión agraria, por excepción, también en ocasiones se aplican los códigos o leyes de las entidades federativas, es decir, de los estados que conforman la federación. Me refiero pues a cuando una concubina pretende acreditar la relación del concubinato, aún después del fallecimiento del ejidatario, puede acudir ante el juez familiar, juez en materia familiar de primera instancia, para acreditar tal carácter, o cuando se trata de personas desaparecidas o ausentes, que también pudiera tener por ahí aplicación el código estatal en materia penal, o tratándose de ausentes, el código civil, insisto, de primera instancia. La tercera categoría entra las tesis aisladas o jurisprudencias que emite la Corte, o en su caso los colegiados respecto a las aisladas, es decir, del Poder Judicial de la Federación. Son 3 artículos los que plantean por encimita la sucesión agraria en la actual ley vigente. 3 artículos nada más, imagínense. Y son cientos de tesis aisladas, algunas jurisprudencias que ha emitido el Poder Judicial de la Federación, que regula pues el tema de la sucesión. Y en cuarto lugar encontramos precisamente los principios del derecho, que pueden estar catalogados de hecho en el mismo rango de derechos fundamentales como los derechos humanos precisamente. Ya en relación al tema de los principios, existen principios generales del derecho que aplican por igual casi en todas las ramas o especialidades del derecho: civil, constitucional, agrario, por lo general van de la mano. Y a su vez existen los principios especiales
o particulares del derecho, que aplican exclusivamente o de manera predominante en alguna área, como podría ser la materia agraria. Los principios, a su vez, se subclasifican, en este caso los especializados o los que son particulares de la materia agraria. Y pueden existir, por ejemplo, en la materia agraria, principios que regulan el debido proceso. Actualmente se habla de un término más evolucionado de la tutela judicial efectiva dentro del juicio, dentro de la secuela procesal. Y otros más que aplican para darle forma a la figura jurídica, al fondo, como decimos los abogados y abogadas. Y ahí es donde detectamos una serie de principios que únicamente aplican o de manera predominante aplican en la sucesión agraria. Voy a explicar algunos de ellos. Por ejemplo, el primero, el principio de la protección de la última voluntad del autor de la sucesión. El legislador y los ministros de la Corte con sus jurisprudencias y los magistrados de los tribunales colegiados con sus tesis aisladas buscan predominantemente proteger la última voluntad del ejidatario, de la ejidataria, del comunero en relación a su decisión o su disposición sobre lo que va a ocurrir con sus derechos, con sus obligaciones que tenga al interior de un ejido. Es decir, nombrar sucesores, ya sea mediante una lista de sucesión elaborada ante el RAN, el Registro Agrario Nacional, o ante un notario público, o mediante un testamento público abierto, por ejemplo, con fe notarial. Ahí pues insisto mucho que la fe pública del RAN, de sus funcionarios, o del notario público, pretende proteger la última voluntad en relación a sus bienes del ejidatario. La más común, la más conocida a nivel nacional es precisamente la lista de sucesión hecha ante el RAN, que es un documento simplificado respecto a su protocolo, respecto a sus formalidades, respecto a sus requisitos, que básicamente le pide al ejidatario, que el RAN le pide al ejidatario cuando va a elaborar una lista de sucesión, que acredite que es titular de uso común o de parcela mediante un certificado y con su acta de nacimiento y una identificación, y con eso, sin mayor preámbulos, le elaboran una lista de sucesión. Así de simplificada está, siempre cuidando, insisto, dándole prioridad a la última voluntad del ejidatario, del comunero. También ahí es donde se entiende de por qué cuando existen dos listas de sucesión o una lista de sucesión y un testamento, ¿por qué es válido el último? Es debido a ese principio. Y ojo, ahí viene lo interesante. A veces sucede que no necesariamente en el último testamento haya quedado agregado en las cláusulas de que deja sin efectos legal la anterior lista o un anterior testamento. No hace falta. Por default, el último testamento invalida el anterior. Me ha tocado casos reales que un ejidatario hizo hasta 3, 4 entre testamentos y listas de sucesión. Pues el último es el válido, salvo que el último no haya reunido los requisitos de ley o se acredite que procede su nulidad del último. Hasta entonces sí puede adquirir validez la penúltima disposición, sea una lista de sucesión o un testamento. Esa es la lógica del por qué. A veces así hay que explicárselo pues a los ejidatarios, a los sucesores. Y también aquí algo interesante, sobre todo los testamentos o la lista de sucesión que elabora el notario público.
Cuando a una lista de sucesión o a un testamento público abierto, y son diferentes, porque coloquialmente a veces a la lista de sucesión le llaman testamento agrario, pero existe también el testamento agrario como tal, elaborado por el notario público. Cuando quedaron a medias respecto al trámite, que el notario público no lo ingresó o no lo alcanzó a ingresar al RAN, por ejemplo en esos tiempos de pandemia, que técnicamente están cerradas las oficinas del RAN, si el ejidatario hizo un testamento, aún ya convaleciendo, pues ese testamento es muy probable que sea convalidado por el Tribunal Agrario. Y si lo convalida, nada más es cuestión de que le ordene al RAN que proceda con los efectos legales, es decir, dar de baja al ejidatario y dar fallecido al titular y dar de alta al heredero como nuevo titular. Si faltaron algunos requisitos formales de la lista del testamento, aún así, en aras de proteger la última voluntad del ejidatario, esa lista o ese testamento puede ser válido. Y de hecho, aún sin pandemia, desde antes pues, me he enterado, me ha tocado llevar varios casos donde las listas del notario público no las incluyen incluso ni en el protocolo de una escritura pública, no la agregaron a un número de libro, de volumen, que en su momento debió haber estado inscrito en el Archivo General de Notarías del Estado que corresponda, o en la oficina de notarías del notario público, pues, que elaboró la licitación, no están ahí, y aún así son válidas. Claro, hay que ir a convalidar ante el Tribunal Agrario. Si existe gente que se oponga, interesados que no estén de acuerdo con esa lista, pues ya tendrán el derecho de hacer lo que consideren ante el Tribunal Agrario. Y la última palabra, en este caso, pues la va a tener el magistrado o la magistrada respecto a si va a prevalecer la última voluntad del ejidatario plasmada en ese testamento que ha sido cuestionado en esa lista, que está siendo motivo pues o objeto de un juicio de validez o convalidación, o en su defecto de nulidad. Segundo principio, el estricto orden de preferencia. Un principio muy injusto para muchos, para muchas. Sucede que si existe la lista de sucesión hecha ante el RAN, la lista de sucesión hecha ante notario público, o un testamento público abierto hecho por notario, y en él se contiene una lista de orden de preferencia que normalmente vienen enumeradas, así literalmente: número 1, María Concepción Ibarra, la esposa; número 2, Jesús Ramírez, hijo; número 3, Mariana Ramírez, hija, y así sucesivamente. Pues, de acuerdo a la legislación agraria, se tiene que respetar estrictamente ese orden de preferencia. De hecho, pues me ha tocado casos en donde el notario público literalmente no enumeró a las personas que aparecen señaladas, y nos fuimos al orden en el que literalmente aparecían en primero, segundo y tercer lugar sin estar enumeradas. Si dio la casualidad que mencionó primero a la esposa, pues se entiende que fue voluntad del ejidatario dejar en primer lugar a su esposa, no obstante que el nombramiento de personas no está enumerado. Nos vamos quien aparezca primero al momento en que se redactó esa lista o ese testamento ante notario público. Con los formatos del RAN en la lista no hay problema, porque ya trae un recuadro y esos recuadros ya vienen enumerados automáticamente, nada más se rellenan a mano el nombre de las personas. Y al menos que exista alguna imposibilidad legal o alguna imposibilidad material respecto a quien aparece en primer lugar, solo entonces el orden de preferencia pasa al segundo lugar, ya sea enumerado o no enumerado. Y así sucesivamente. Si el que está en segundo lugar también ya falleció en ese momento en que pretenden hacer válida la lista,
pues se van al tercer lugar. Y si de plano la lista de sucesión o el testamento es declarado nulo por un juicio llevado ante el Tribunal Agrario, pues está ante una sucesión intestamentaria. Pero pues ahí también el artículo 18, con mayor razón, establece un estricto orden de preferencia. En primer lugar, la cónyuge, esposa, legalmente casada por lo civil. Segundo lugar, la concubina. Tercer lugar, los hijos. Cuarto lugar, los padres del ejidatario fallecido. Quinto y último lugar, el dependiente económico, la persona que fue mantenida por parte del ejidatario. Sé que ese principio es injusto, porque del segundo lugar en adelante no les toca nada de la sucesión, al menos que sea voluntad, por cuestión moral, quien aparece en primer lugar quiera compartir las ganancias, los frutos, los beneficios de la masa hereditaria, pero eso ya es voluntario, no se le puede obligar. Y lo injusto viene en que si por desconocimiento, por ignorancia, por presiones, por chantajes, el ejidatario no puso a su esposa en primer lugar, no le toca nada. Si no puso a la concubina en primer lugar, no le toca nada. Si tiene hijos menores de edad y no los señaló en primer lugar, no les toca nada. Si existen hijos incapaces que no se puedan valer por sí mismos y no están en primer lugar, no les toca nada en estricto derecho. Insisto, toda la herencia, todas las parcelas, uso común y la calidad de ejidatario y demás derechos adherentes, por ejemplo, el pago que se reciba por parte del ejido a favor de cada ejidatario, le va a corresponder únicamente a la persona que aparezca en primer lugar, atendiendo el principio de estricto orden de preferencia. Y si el que aparece en primer orden de preferencia hay una imposibilidad material, por ejemplo, que ya falleció, entonces, insisto, nos vamos al segundo lugar de orden de preferencia. O si existe un impedimento legal, por ejemplo, si se acredita que el que aparece en primer lugar cometió un delito en contra del autor de la sucesión, del decuyus, ese puede ser un impedimento para que no herede, no obstante que aparezca en primer lugar. Tercer principio, ahora vamos con el derecho preferente, que se parecen pero no es lo mismo. Por derecho preferente entendemos cuando existen dos o más personas exactamente con la misma expectativa de heredar, de ser declarados sucesores. Típico ejemplo, si son dos o más hijos del decuyus. Si logran ponerse de acuerdo, el único acuerdo posible es de que si son dos o más, todos renuncien a favor de uno de sus hermanos. Es el único acuerdo posible. El detalle está de que a favor de quien renuncie y que vaya a resultar sucesor o titular de toda la masa hereditaria, si hay un pacto, un trato, un apalabramiento o un convenio de que nos vas a repartir las ganancias y si no lo quiere hacer de última hora, ya siendo titular, difícilmente se le puede obligar. Aunque originalmente, como un dato curioso e interesante, la intención original del legislador era de que el ejidatario iba a dejar en primer orden de preferencia al integrante de su familia que fuera más responsable, que fuera moralmente más comprometido, para que en ausencia del padre, la cabeza de familia, por así decirlo, se recayera, por ejemplo, en el hijo mayor. Y él, como persona responsable, moralmente comprometida, le iba a repartir las ganancias, las cosechas, los ingresos generados a través de las parcelas y demás derechos como el uso común, entre todos sus hermanos y su madre. Pero la realidad, como siempre, rebasó las buenas intenciones. Y sucede todo lo contrario. Y este derecho de preferencia
adquiere relevancia cuando no hay acuerdo precisamente entre los hermanos y por ley la parcela y el uso común se van a remate judicial, a ser vendidos en almoneda pública al mejor postor, y precisamente los hermanos que resultaron herederos y que no se pusieron de acuerdo son postores con derecho preferente a comprar la parcela, a comprarla. Y si resulta ser de que son los dos hermanos quienes, todos los hermanos que heredaron o que resultaron reconocidos como herederos, dos quieren comprar la parcela y el uso común, pues ambos están con el mismo derecho preferente. Es decir, ambos están exactamente en igualdad de circunstancia. A eso le llaman derecho preferente. ¿Y cómo van a desempatar, por así decirlo? Pues ya sea mediante la técnica de quien ofrezca más dinero por el remate, se adjudica las parcelas, o en su caso lo dejan al azar, a un sorteo que se puede realizar ahí mismo al interior del tribunal, a cargo precisamente del secretario de acuerdos o del magistrado que esté llevando a cabo la audiencia de remate. Cuarto principio, la no exigencia del parentesco para heredar. Esa es otra de las consultas más típicas que me hacen. Viene el hermano del ejidatario fallecido, es iniciado, vengo a tramitar la asociación de los derechos de mi hermano. Pues ve al RAN, tráeme la constancia o te ayudo a tramitarla. Sabes que efectivamente tu hermano no dejó sucesores registrados, no hizo lista, no hizo testamento. Entonces yo me puedo quedar con ella. Le digo, no, la ley no contempla al hermano del ejidatario que tenga algún derecho a la sucesión. Y al contrario, de manera absurda, puede existir un dependiente económico, una persona ajena al ejido, que fue mantenida como si fuera un hijo en los últimos 3 años de vida del ejidatario, y él sí se puede quedar con todas las parcelas y derechos de uso común y demás. La ley agraria sí sugiere al ejidatario que nombre a la esposa, cónyuge, o a la concubina, o a uno de los hijos. Dice podrá, pero no le dice debe ser forzoso el requisito de nombrarlas. Así que los hermanos, los primos hermanos, los tíos del ejidatario fallecido no tienen derecho preferente a heredar. Ni preferente y ni los nombra la ley para nada. Quinto principio, de los más conocidos, el principio de la indivisibilidad de la parcela. Ese principio precisamente surgió en el tema de la sucesión agraria, cuando la Corte, hace casi 20 años, interpretó el artículo 18 de la ley agraria para confirmar que la parcela era indivisible. En otras palabras, de acuerdo a la legislación y sus intenciones de los legisladores en materia agraria, prefirieron sacrificar el beneficio personal de la esposa, de la cónyuge, de los hijos, de la concubina, y en su lugar prefirieron proteger la integridad física de la parcela. Es decir, que no la fueran a dividir, que no la fueran a fraccionar, que no se fuera a pulverizar. Porque, según el razonamiento, si permitían su división, iban a llegar a un punto tal de que iba a ser tan pequeña que no iba a servir para nada, o al menos no iba a servir para los fines que originalmente fue destinada, es decir, para la agricultura, la ganadería o lo forestal. Ese es el motivo de la indivisibilidad de la parcela que sigue imperando hasta hoy, y pues que en la realidad a veces comete injusticias, pero lo legal es lo legal, y lo legal es indivisible la parcela. Siguiente principio, el principio de la renuncia y o el repudio a la expectativa de sucesor. Y recalco, expectativa.
Es decir, en lo agrario, por economía procesal, que es otro principio que aplica al debido proceso, es permitido que una persona que tenga la expectativa, que no haya duda de que sí va a heredar, pero que todavía no ha sido declarado como tal, de manera previa se pueda adelantar y renunciar anticipadamente a su derecho de heredero a favor de otra persona. En específico, pueden renunciar 3 hermanos a favor de un cuarto hermano. El repudio o la ratificación tiene que estar dado ante la fe pública. Es decir, si el hermano vive en Estados Unidos y anda de ilegal por allá trabajando, puede acudir al cónsul mexicano y ahí renunciar a su expectativa. O si vive en el otro extremo del país, puede acudir ante un notario público cerca de su domicilio y renunciar a su expectativa. En ambos casos deben de remitir el original de la constancia que contiene la renuncia o el repudio. O, en su defecto, pueden acudir personalmente el día de la audiencia ante el Tribunal Agrario a repudiar a su expectativa. Ojo, la renuncia es irrevocable. No se valen los arrepentimientos después. No se vale el que siempre no, el que ya la pensé bien, el que mi hermano no me quiere cumplir y mejor no voy a renunciar. Una vez hecha, precisamente para eso se necesita que sea ante fe pública, ya no hay paso atrás, ya no hay marcha atrás. Y una variante del repudio a la expectativa también puede ser cuando ya fueron oficialmente reconocidos como herederos y el Tribunal Agrario, de acuerdo a la ley, les da el último plazo de gracia. Es decir, 3 meses después de dictada la sentencia. Les dan 3 meses para que los que resultaron herederos se pongan de acuerdo. Y el único acuerdo posible es de que todos los que resultaron herederos renuncien, ahora sí, a su calidad de heredero o a su derecho de herencia, que ya le fue reconocido en sentencia del Tribunal Agrario, a favor de uno de los que resultó, pues también ahí. Es decir, si 4 hermanos fueron oficialmente declarados sucesores, ya reconocidos, 3 de ellos tienen que renunciar a favor de uno para que sea posible mantener la parcela y que no se vaya a remate judicial y la adquiera una tercera persona como mejor postor en remate o almoneda pública llevada a cabo en el Tribunal Agrario. Séptimo principio, el derecho, es un principio que se le denomina derecho a crecer. A crecer es una sola palabra, no va separado a crecer. Eso significa que si existen 3 hermanos, Juan, Pedro y Carlos, los 3 tienen la misma expectativa de ser sucesores. Los 3 tienen el mismo derecho a ser sucesores, el mismo derecho preferente, la misma expectativa. Pero si de los 3 fallece Carlos, antes de que hayan iniciado la sucesión, o si iniciaron el juicio pero no alcanzaron a declararlo sucesor al hermano fallecido, pues a la esposa y a los hijos del hermano fallecido no les toca nada. La expectativa del sucesor se extingue con la muerte, en este caso, del hermano. Y le llaman a crecer porque se acrecienta a favor de los hermanos que sobreviven, de los otros 2, el porcentaje que les va a tocar de la masa hereditaria, de las parcelas del uso común, en caso de que se vayan a remate, pues. Y que si por el remate van a pagar 2 millones, y como ya falleció uno de los 3 hermanos recientemente, sin haber sido declarado sucesor, entonces pues nada más se van a repartir 1 millón para cada hermano. Ya no va a ser la división o la repartición entre 3. A eso se refiere el derecho a crecer, lo cual también pues es injusto, sobre todo pues para la familia del hermano fallecido, porque ellos suponen que opera la lógica del derecho familiar y pues a veces nos andan consultando los abogados de que si pueden o les toca pelear o les toca alguna parte del derecho proporcional que le pudieron haber tocado a su papá, a su esposo, que era hermano pues de ahí de los que están peleando la sucesión, y definitivamente debido a este principio no les corresponde nada, al menos que sí se haya dictado una sentencia
y hayan reconocido al fallecido antes de fallecer y todavía estaban en el trámite del remate y ejecución de sentencia, entonces sí, a la familia del hermano fallecido sí le puede tocar la parte proporcional, pero se le entregaría a quien resulte sucesora, por ejemplo, del fallecido, por ejemplo, puede ser la esposa o uno de los hijos. Esos son algunos de los principios que impera en la sucesión agraria. Yo te recomiendo que tomes nota de estos principios porque te van a ser de mucha utilidad cuando te estén planteando casos de sucesiones agrarias que, insisto, se cocinan aparte. De hecho, esos principios, así como los ejemplifiqué, son parte de la obra que estoy escribiendo acerca precisamente de la sucesión agraria en México, ya en un contexto moderno, práctico, simplificado y explicado de la forma en que fueron abordados en este video. Espero pues sus comentarios, tus preguntas, puedes dejarla aquí en la sección y nos vemos en el siguiente video.